Buenos días, estamos entrevistando al doctor Antonio Laguna Platero, quien nos visita de España. Él es decano actualmente de la Facultad de Periodismo en la Universidad de Castilla-La Mancha y ejerce la presidencia de la Asociación de Historiadores de la Comunicación. Ha tenido un desarrollo profesional extenso en el tiempo y variado temáticamente, y vamos a comenzar preguntándoles por ese recorrido. Buen día, Antonio, Muy buen bienvenido. día. Espero que hayas tenido una buena estancia en Argentina, porque sé que estás próximo a partir. Y entonces, pensando en nuestros televidentes, quisiera consultarte, bueno, cuáles son para ti los puntos clave de tu propio recorrido profesional. Bueno, primero que nada, muchas gracias por vuestra acogida y vuestras amabilidades, que han sido muchas, que me han permitido conocer excelentes investigadores y académicos, con los cuales iniciar todo tipo de proyectos académicos. Bueno, uno ya tiene una edad y, por lo tanto, a lo largo de ese recorrido pues, ha podido desarrollar ámbitos de especialidad distintos. En primer lugar, el primer tipo de especialidad con el que me sentí más identificado y con el cual llevé a cabo mi tesis de doctorado fue en la historia del periodismo, centrado en este caso concreto en analizar los medios de propaganda que el republicanismo español llevó a cabo. La historia del periodismo me ha dado, la verdad, muchísimas alegrías, pero también algún que otro disgusto, en la medida en que los historiadores en general, los llamados historiadores oficiales, no consideraban esta especialidad como un género mayor y por tanto lo consideraban una subespecialidad. En todo caso, yo creo que eso está empezando a cambiar y espero y confío en que lo haga pronto. Después, por extensión, a partir de esta primera iniciativa, mi ámbito se amplió a la historia de la comunicación y especialmente a la historia de la cultura, ya que, progresivamente y desde un punto de vista metodológico fuimos descubriendo cómo y de qué manera se configuran elementos básicos de la sociedad a través de mecanismos de producción simbólica tan importantes como pueda ser el libro, como pueda ser el teatro, como pueda ser la comunicación oral, es decir, medios que van más allá de los tradicionales medios de comunicación. Y dentro de la historia de la comunicación, como síntesis de mi primera especialidad, acabé desarrollando un ámbito de comunicación política que me llevó incluso a ejercer como profesional de la comunicación política durante casi una década, ¿no? Entonces, estas tres líneas son las que han prefigurado, ¿no?, mi desarrollo académico en términos generales. Muy bien. He sabido que ha circulado en publicaciones algunas de las tesis centrales del trabajo inicial que has mencionado, que tiene que ver con este momento del republicanismo español. De alguna manera esto contribuyó al debate en ese momento sobre los roles del periodismo. Tú tenías un punto de vista cuanto menos novedoso respecto de, sobre todo en la prensa ligada al Partido Comunista, respecto del rol que estaba cumpliendo en contraste con las expectativas que tenía su propio partido como para emitir, ¿no? Es decir, ¿cómo ves eso? Bueno, son debates que han marcado en buena medida la historiografía del periodismo en España y que en muchos casos se adoptaba una posición casi militante o de prejuicio claro, en un sentido de situar a unos en un lado y a otros. Entonces, el planteamiento desde un ámbito mucho más profesional, más historiador, era evaluar los pros y los contras que estos medios de comunicación habían generado y, por tanto, intentar relativizar, ¿no?, los comentarios y las etiquetas que venían en un momento en donde, bueno, pues todo estaba muy politizado, ¿no? Bien, porque yo recuerdo haber leído que hacías notar que esta prensa mostraba un perfil fuertemente militante cuando no necesariamente era la intención de sus propios organizadores mostrarla, ¿no? Y que esto de alguna manera lo llevó a una crisis de eficiencia. Sin duda, la prensa militante en nuestro país fue decayendo en la misma medida en que, lo que comentaba antes, en la que había un prejuicio, una idea preconcebida y por tanto una única verdad. Los lectores empezaron a pensar y también les hacían creer que solamente desde la pluralidad de ideas se podía obtener una conclusión positiva y que ninguna de las verdades que contaban los medios más militantes, más ligados a siglas de partido, tenían la razón.
Por lo tanto, este tipo de publicaciones fue perdiendo credibilidad, fue perdiendo adeptos y fue desapareciendo. Tan solo en España en estos momentos queda una publicación ligada al Partido Comunista, que es Mundo Obrero, que es una cabecera de mucha tradición, pero ya en un formato digital. Muy bien. Posteriormente tú has tenido un despliegue hacia la historia de la comunicación en general que te ha llevado sin duda a replanteos de orden teórico y metodológico. Hay un libro que ahora han reeditado, con participación tuya como autor, donde esto se pone de manifiesto, ¿no? Sí, el tema es que la asignatura de Historia de la Comunicación nace en España con las carreras de periodismo de los años 80, con una formulación teórica todavía muy pobre, muy en ciernes, y que bueno, pues nos toca empezar desde ese primer momento a intentar crear los correspondientes libros, manuales, que permitan tanto a los profesores como a los alumnos abordar el desarrollo teórico de esa asignatura. Pero al mismo tiempo fue también un reto empezar a incorporar las investigaciones que desde otros países venían haciendo historiadores que no se llamaban estrictamente de la comunicación, se llamaban historiadores culturales o se llamaban historiadores sociales, en definitiva, perspectivas que nos vinieron realmente muy bien, ¿no? Y en ese sentido es cuando empezamos a valorar la posibilidad de entender lo que es la reconstrucción histórica desde esa perspectiva del intercambio simbólico de mensajes a través de todo tipo de medios y por todo tipo de soportes. Un intercambio que es fundamental para entender no solamente la toma de conciencia, la evolución de las ideas, los mecanismos de propagación, sino también para entender la propia evolución histórica de la sociedad, ¿no? Y es ahí donde hacemos en el año 95 la primera historia de la comunicación, que se llama Voces, Conciencias y Registros, y que es un libro muy extenso, de cerca de 600 páginas, que intenta, desde la aparición de los homínidos, su articulación en torno a elementos simbólicos de producción, de comida, de organización, como puede ser el fuego, y llegábamos hasta los años 90 en que se configura un macrosector de la comunicación en torno a las nuevas tecnologías. Bueno, años después, en 2015 en concreto, la situación no solamente había cambiado con la llegada de Internet, sino que las asignaturas habían reducido su presencia en la materia de periodismo, y entonces bueno, pues nos planteábamos reformular ese primer libro, acortarlo lógicamente, y centrarlo sobre todo en lo que hemos llamado públicos y mediaciones. De qué manera evolucionan los públicos gracias a esas nuevas mediaciones que van desde lo que significa el medio organizado, medio de comunicación organizado, hasta los informales, ¿no? Hasta las propias reuniones colectivas entre amigos o las propias reuniones que se pueden dar en familia. ¿Han podido interactuar a partir de esta obra con corrientes de la historia cultural o de la historia de la comunicación, como la experiencia del material que compila a comienzos de los 90 Raymond Williams? ¿Cómo ha sido la posibilidad de ese diálogo? El libro es todavía muy reciente y, como digo, en España en estos momentos no soplan demasiados vientos favorables a lo que es el debate en torno a esta especialidad. Sí lo hemos hecho, sin embargo, en el seno de la Asociación de Historia de la Comunicación, con motivo de unas jornadas ligadas a lo que es la situación académica de la materia, y en la cual pudimos plantear algunos de los aspectos que vienen reflejados en este libro, en el sentido de que no es posible, ni desde la historia ni desde el periodismo, entender lo que significa su evolución sin un planteamiento metodológico y conceptual de la comunicación, que entendemos tiene que ir en esta línea, no tanto apoyado en los elementos tecnológicos, en los fundamentos que plantean la técnica y la tecnología como cuestiones decisivas, como motores de cambio, sino en unos planteamientos de determinación social, de cómo y de qué manera las necesidades sociales articulan mediaciones que a su vez se apoyan en cuestiones tecnológicas. Okay. ¿En algún momento de tu recorrido te has sentido interesado particularmente en intervenir en procesos de comunicación política y de gestión? Cuéntanos un poco en qué momento ha sido ese. Básicamente, bueno, la decisión de dar ese paso adelante y salir del aula para convertirme en responsable de la comunicación política, primero de un partido, luego de una institución gubernamental y finalmente incluso de una empresa, pues tiene mucho que ver con esta formación en, primero, propaganda política y luego en lo que son estrategias de comunicación. Especialmente dentro de esta última, mi admiración por lo que fue el modelo de propaganda y comunicación de la Iglesia. Yo creo que cualquier analista de la comunicación política hoy en día encuentra elementos muy
muy interesantes, muy parecidos en lo que significa los modos y formas en que la Iglesia organiza su estructura comunicativa para conseguir no solamente que el mismo mensaje llegue a millones y millones de personas, sino para conseguir además que lo que en comunicación es siempre sagrado, la estructura vertical y piramidal, funcione. Entonces, bueno, desde esta experiencia, desde estas, digamos, líneas de trabajo, bueno, acabo finalmente dirigiendo la comunicación de un partido político, dirigiendo las campañas electorales, su día a día, y viviendo una experiencia muy intensa y muy interesante, ¿no? Al menos yo aprendí realmente mucho. Esto lo haces fundamentalmente en tu tierra valenciana. Sí, lo hago en Valencia dirigiendo la comunicación política del Partido Socialista del País Valenciano, que es un partido implantado en el ámbito regional y que, bueno, competía o intentaba competir para conseguir ganar las elecciones, cosa que, tengo que reconocer, no lo hicimos. Lo bien cierto es que luego después afloró todo lo que en su momento denunciábamos, que eran unas tramas de corrupción muy importantes por parte del Partido Conservador, que utilizaba enormes cantidades de dinero público para organizar su, digamos, comunicación política, es decir, para comprar medios, para incentivar a periodistas, para organizar campañas electorales que estaban fuera de lo que eran los presupuestos legales, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, te habrás dado cuenta que eso no es patrimonio exclusivo ni de Valencia ni de España, y que por lo tanto puede ser un objeto de estudio Sí, en nuestro campo como tantos otros, ¿no? sin duda. La historia comparada ahí yo creo que daría para mucho. Sí, me he quedado pensando en el tema de la iglesia, como lógicamente te ha llamado la atención porque es una institución con tanta persistencia temporal, es decir, ha atravesado tantas reconversiones tecnológicas, sociales y Sin duda. políticas, mientras que a nosotros nos ha tocado ser una generación que ha vivido transformaciones y una enorme volatilidad en el transcurso de nuestra propia vida física, ¿no? Realmente no imagino tantas épocas en las cuales tantas veces hayan cambiado tantas cosas, ¿no? En 40, Sin 50 duda. años. ¿No? Vivimos unos tiempos muy intensos, a una gran velocidad, y en los cuales, bueno, pues desde el punto de vista de lo que significan los elementos tecnológicos de la relación, de la producción, de la distribución o del intercambio, hemos vivido, bueno, pues yo siempre le digo a mis alumnos, ¿no? La anécdota de que yo escribía a lápiz cuando redactaba la tesis doctoral y ahora pues no entiendo otro tipo de producción intelectual si no es a través de la computadora. O la forma en que nos comunicábamos a distancia pues era a través de un terminal por hilo y ahora pues es todo celular. Es decir, evidentemente vivimos tiempos muy intensos. Pero dentro de esa coyuntura tan intensa persisten elementos de comunicación que han determinado el éxito de organizaciones, como en este caso la eclesiástica, ¿no? A mí siempre me fascinó cómo y de qué manera consiguieron unificar, a pesar de las distintas procedencias de los elementos tan disímiles en cuanto a nacionalidades, razas, origen, cómo consiguieron establecer un mismo mensaje bajo un mismo código, bajo un mismo ceremonial o liturgia, bajo una misma concepción de lo que debía ser el templo y, en definitiva, que persistiera, ¿no?, el mismo mensaje durante 20 siglos. Eso para mí era muy interesante analizarlo y evaluarlo, ¿no? Es cierto que muchas de las lecciones que ofrece la Iglesia parten de una gran ventaja, y es que la fe la dan por sabida, es decir, el receptor tiene que tener fe, si no, no vale, porque si no tienes fe no sirve el mensaje, cosa que en política no siempre lo consigue. Es decir, el receptor del mensaje político no siempre se cree lo que se está uno diciendo. Y por otro lado, en la Iglesia ese sistema piramidal, como viene dado del más allá, es de obligado cumplimiento. El Papa siempre tiene razón, es infalible. En los partidos políticos, si se pretenden democráticos, el sistema vertical en principio no debe tener mucho sentido. Con lo cual, si entramos en el planteamiento horizontal democrático de que todos opinan, comunicativamente estamos en un modelo antagónico al de la Iglesia y, por tanto, más difícil de hacerlo operativo. Esta fue una de las, en fin, de los problemas que tuve cuando dirigí la comunicación política en el Partido Socialista. Todos eran líderes, todos opinaban y nadie asumía la necesaria uniformidad del mensaje para conseguir una mayor eficacia, ¿no? Pensaba cuando hablabas de los momentos de transición, lo importante que ha sido para España recuperar la multiplicidad lingüística que la caracteriza. Tú como habitante de una región que tiene un idioma propio, ¿cómo has tenido que abordar estos problemas, tanto en tu experiencia de gestión como en tu vida de investigador? Porque sé que has escrito Sí. una historia del periodismo valenciano. Sí.
Bien, era un elemento a recuperar cuando murió Franco y se inició la transición a la democracia. Aquello que se había negado durante la dictadura era necesario recuperarlo. Y era recuperarlo no solamente en los libros, a través de lo que podían ser elementos de memoria, sino era recuperarlo en el día a día a través de la práctica social habitual. Y en ese sentido, bueno, desde la Universidad Valenciana, en la que yo en esos momentos trabajaba, incorporamos el idioma propio como un elemento central, lo incorporamos también a publicaciones y empezamos a plantearnos bueno, pues, una normalización lingüística que hiciera que el tiempo perdido desapareciera. Sin embargo, bueno, pues como toda normalización, como toda recuperación, siempre ha habido polémicas. Polémicas sobre qué es lo que caracteriza a esa lengua, hasta dónde y cómo se tiene que recuperar, quiénes fueron los culpables o no. En definitiva, se entró en una dinámica de politización que hacía referencia a lo que podríamos llamar dos formas distintas de entender esa cultura valenciana que había que recuperar. Unos que entendían que tenía que ser una cultura más tradicional, menos política, más folclórica, y otros que planteábamos que esa cultura tenía una dimensión popular, republicana, una dimensión laica, una dimensión, en definitiva, política, ¿no? Y eso ha estado muy presente hasta el día de hoy en mi tierra, en el País Valenciano, dificultando en buena medida o dividiendo en buena medida esa labor de recuperación. Bueno, esta experiencia de historizar el periodismo valenciano y además vivir políticamente un proceso de recuperación, seguramente se relaciona con una de tus últimas obras publicadas y que sé que ha tenido un éxito editorial importante, que es la figura del empresario carceler. ¿Quieres contarnos un poco? Porque es un personaje totalmente desconocido para nosotros. Bueno, yo creo que este personaje representa la figura del editor, empresario de la cultura que apuesta por un compromiso republicano y que, bueno, pues cuando acaba la guerra civil, como tantos otros, este no tiene la opción del exilio y es fusilado en junio de 1940. Su obra además es exterminada, es decir, sus libros son quemados y toda su obra periodística prácticamente anulada o exterminada, como digo, prácticamente no quedaba ninguna huella. En el año 90, la Facultad de Periodismo en Valencia la pusimos en marcha en 1986, desde la iniciativa de la Asociación de la Prensa en la cual yo estaba, junto con el gobierno valenciano, el gobierno autonómico de la región, y bueno, asumimos en este proceso de normalización introducir una materia que fuera historia del periodismo valenciano que hasta entonces nadie nunca había impartido. Yo tuve la suerte y el honor de ser el primer profesor que impartió esa asignatura, pero tuve un problema y es que no había ningún tipo de libro, había algún catálogo, había muy poco. Y por lo tanto, mi objetivo fue empezar a elaborar una investigación amplia a través de las hemerotecas regionales y provinciales que nos permitiera establecer ese mínimo, ese manual, ese libro de historia del periodismo valenciano. Y cuando ya lo estaba acabando, 4 años después, en 1990, y ya estaba prácticamente el libro a punto de ser editado, me encontraba con el fotógrafo en la hemeroteca buscando recursos para su edición y sus ilustraciones. Y entonces recurría a algún tipo de publicación que en la investigación no había visto, que son almanaques anuarios, es decir, publicaciones que salen una vez al año, donde me encontré por un casual con un reportaje, era el anuario era de 1932, y el reportaje se llamaba El periodista que se hizo millonario explotando su ingenio. Y claro, me llamó muy poderosamente la atención, puesto que no sabía a quién se refería. Y ahí empecé a descubrir, en el año 90, a la figura de Vicente Miguel Carceller, este editor. Y claro, no pude nada más que dedicarle una pequeña página en ese libro, pero asumí el compromiso de que un día volvería e intentaría averiguar quién era este personaje que decían que se había hecho millonario editando libros y publicaciones y revistas y que sin embargo no sabíamos nada. 25 años después asumí concretar ese compromiso y publiqué la biografía del personaje, intentando no solamente recuperar para todos los valencianos la memoria de este editor, sino demostrar hasta qué punto la cultura popular fue la gran derrotada tras el fin de la guerra civil y la gran derrotada en la transición democrática, puesto que, como digo, nadie se planteó recuperar todo aquello que estuvo vivo durante la República. Recuperamos, eso sí, la libertad y la democracia, recuperamos una Constitución que nos permite llamarnos país democrático, pero nadie fue más allá. Y esa es la gran asignatura pendiente. La Iglesia, que fue la gran triunfadora durante la Guerra Civil y en el franquismo,
sigue durante la transición marcando una buena parte de las pautas de valores morales, de valores educativos. En fin, yo no entro si son buenos o malos, digo que es la que los marca, y sin embargo aquello que había sido parte de esa cultura republicana ya no existe. Entonces entiendo que en estos momentos, tras la ley de la memoria histórica que aprueba el gobierno de Zapatero y sobre todo una efervescencia entre los ciudadanos por recuperar el pasado, por descubrir los desaparecidos españoles, que no sabemos todavía ni dónde ni cómo están enterrados, este libro ha venido en esa coyuntura y por tanto ha tenido un cierto impacto, ¿no? Sí, he sabido que ha habido un par de actos simbólicos importantes allí en Valencia, ¿no? El año pasado. Sí. Bueno, fue en primer lugar ir al cementerio donde está enterrado. En principio yo creía que estaba enterrado en una fosa común, que era lo habitual. Cuando los fusilaban, los tiraban a una fosa común en el cementerio, y estas fosas pueden tener 300, 400 cuerpos cada una de ellas, y por tanto es muy difícil ya identificarlos. Pero gente que trabajaba en ese cementerio, bueno, pues a cambio de algún tipo de dinero, llamaban a los familiares para decir, lo van a fusilar hoy a su familiar, si le interesa le guardo el cadáver para ver si es posible enterrarlo aparte. Sucedió con Carceller, lo entierran aparte, y entonces, con motivo del 75 aniversario de su fusilamiento, bueno, pues un grupo de ciudadanos nos organizamos para rendirle homenaje, y en este caso además el alcalde de Valencia, que era recién elegido, también se apuntó, y bueno, por primera vez, después de 75 años, se hace un acto oficial para recordar su figura. A continuación hemos pedido que la ciudad le dedique una calle, le haga un pequeño recordatorio, puesto que fue una persona clave en lo que es esa configuración de la cultura popular, sobre todo en relación a las fiestas que más identifican a Valencia, que son las fallas, ¿no? Esperemos que esto siga adelante. Ojalá, ojalá. Además de esta fuerte raíz y compromiso valenciano, lugar de residencia para ti también, te ha tocado en los últimos años otro desafío diferente, que es el comienzo y la consolidación de una institución formativa en periodismo en la comunidad de Castilla-La Mancha. Así es, en el año 2009 recibo la propuesta de abandonar la actividad de director de comunicación. En ese momento ya estaba en una empresa de prestación de servicios de agua a lo que era la ciudad de Valencia, y la posibilidad de volver a reeditar lo que unos años antes, mucho más joven, había hecho en la ciudad de Valencia, que era poner en marcha la Facultad de Periodismo. Bueno, el proyecto me ilusionó mucho, era, como digo, volver a reeditar Años Jóvenes, y a su vez era la posibilidad de aplicar todos los conocimientos y experiencias que había acumulado en estos años. Además, el gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha me dio muchísimas facilidades y muchísimo margen de maniobra para poder diseñar el nuevo modelo, con lo cual al final no dudé, ¿no? Y desde 2010, que empezó oficialmente sus clases, hasta ahora he tenido el honor, ¿no?, de ser decano de la facultad, al mismo tiempo que he tenido también la complejidad en este caso, de hacer frente, pues, a todos los problemas sobrevenidos con los cambios, sobre todo económicos, que se han producido en estos últimos años y que han dificultado en buena medida el modelo inicial, el proyecto inicial, y sobre todo la economía, ¿no?, el presupuesto con el que partíamos. Es un momento de mucha reconversión de la profesión, ¿no? Sin duda. Y además es un momento en el que nos encontramos con toda una serie de incógnitas, de interrogantes, que provocan cuanto menos un ejercicio de reflexión fundamental, ¿no? Es decir, qué es lo que hemos hecho en el periodismo y qué es lo que vamos a hacer en el futuro periodismo. Y no solamente porque cambien las técnicas de trabajo, cambien los ámbitos de redacción o cambie la tecnología de producir y distribuir, sino porque además, bueno, estamos entrando en un nuevo, yo creo que paradigma, que cambia lo que era el periódico tradicional por un nuevo tipo de medio llamado digital, que es, entiendo, sustancialmente distinto. Muy bien. ¿Has pensado en la posibilidad de publicar algún material relativo a este momento de investigación sobre tendencias? Sí, estamos organizados en un equipo en la propia facultad, que es única en toda Castilla-La Mancha. Estamos organizados en un observatorio de la comunicación de medios, que se llama Mediacom. Tenemos la ayuda financiera de la propia universidad y del gobierno regional, y nuestro objetivo es publicar un informe anual de evolución de los medios en Castilla-La Mancha, de los medios y de la profesión.
Si no pasa nada, ahora a la vuelta a España, espero en mayo, tendremos ya este primer informe listo para poder editarlo con las mediciones de los comportamientos de los medios y todos los indicadores de cómo y de qué manera el periodismo de antes, el periodismo de papel, se diferencia del periodismo de ahora, el periodismo digital. Muy bien. Anteriormente habías publicado también el resultado de otras experiencias, porque sé que has publicado en libro trabajos vinculados a comunicación política. Sí. ¿Esto fue antes o durante la etapa de Castilla? No, eso fue antes. Antes. Mi experiencia al frente de una dirección de comunicación política del tamaño de un partido socialista en España me permitía tener acceso sobre todo a fuentes muy directas de tipo demoscópico, ¿no? Ver cómo y de qué manera evolucionaban los estados de opinión, cómo y de qué manera la planificación de estrategias de comunicación y de mensajes tenían eficacia o no, o rebotaban. En definitiva, me permitió adquirir todo un tipo de experiencia que, bueno, primero en forma de artículos en revistas especializadas, pero después en forma de libro, o de libros, porque publiqué más de uno, lo llevé al mundo de la literatura especializada, ¿no? Tengo que decir que es un ámbito del que tengo muy grato recuerdo, pero que de alguna manera ya cerré ese capítulo, ¿no? Muy bien. Y en las preocupaciones actuales, que son varias, una tiene que ver con estos momentos de cambio y reconversión de la prensa. A riesgo de obligarte a repetir aspectos que has estado exponiendo ante ávidos estudiantes, te pido una breve síntesis de lo que has encontrado hasta ahora. Bien, como decía, nos hemos encontrado con una transición cada vez más acelerada del papel al mundo digital, cada vez más acelerada por la crisis de ingresos que provoca la crisis económica mundial, por la crisis de publicidad que se produce en España tras la caída de la burbuja inmobiliaria y, en definitiva, una suspensión prácticamente en cadena de las ediciones en papel, sustituyéndolas por ediciones digitales que son muchísimo menos onerosas, son más baratas y por tanto permiten ahorrar costos. A partir de ahí nos encontramos con que Castilla-La Mancha, que es la región donde está nuestra facultad, es de las primeras del país donde se produce la desaparición física de todos los periódicos que antes había en algunas de sus provincias, en este caso en la de Cuenca, que es donde está la facultad. Y claro, la ocasión, como decimos en España, la pintaban calva. Es decir, nos encontramos con la posibilidad de empezar a observar un fenómeno que otros teóricos en otros sitios están diciendo que se puede producir en el año 20, 30, incluso hasta el 40, ¿no? Y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años, evaluar cómo y de qué manera el periodismo tradicional, que es, por otro lado, el que da razón de ser a nuestras facultades de periodismo, ese periodismo que tiene al diario como el gran modelo de referencia, a la redacción como el gran modelo de estudio a la hora de organizar los distintos contenidos y prácticas de trabajo en las asignaturas de la facultad, cómo eso está cambiando y se está en estos momentos desarrollando en la región de Castilla-La Mancha. Y claro, todos los indicadores que nos están apareciendo nos indican que el cambio es muy importante, que el periodismo que aparece ya no da garantías ni seguridad o estabilidad laboral, que el periodismo que aparece es un periodismo de redacciones muy pequeñas y muy dependientes de gabinetes de prensa, que el periodismo que aparece ya no tiene ni los niveles o los estándares de calidad que tenía antes, porque depende de la publicidad exclusivamente para vivir, y eso incrementa las hipotecas, o que el periodismo de ahora ya no tiene las rutinas de lo que significaba la jornada diaria, sino que es ininterrumpido por agregación constante de contenidos a los servidores. En definitiva, estamos preocupados, pero al mismo tiempo obligados, ¿no?, a hacer un seguimiento de este fenómeno y establecer como conclusión qué tendencias está marcando este periodismo digital para, de una manera u otra, empezar a, primero, comparar con otras realidades y, segundo, incorporar las posibles conclusiones a nuestra facultad. Claro, sin duda, porque se trata de un fenómeno que, más allá de las características típicas de una región, pareciera ser mundial. El tema de la transición del papel al digital es un debate mundial en estos momentos, y lo único que se debate, lo único que se plantea en estos momentos es en qué ámbito se va a producir con mayor o menor antelación. Pero yo estoy convencido de que la transición acabará con el papel, posiblemente también en el libro, y vamos hacia un tipo de trabajo intelectual totalmente distinto del que marcó nuestra, digamos, historia contemporánea de los últimos 2 siglos. Entonces, mi pregunta es fundamentalmente por las articulaciones entre el espacio universitario y otras organizaciones como la empresa privada o el Estado.
Bien, en España prácticamente el sistema universitario es público y por tanto pertenece al Estado, digamos en un 70%. Un 30% es privado y tiene a la Iglesia como principal propietario. Por lo tanto, la implicación del Estado con la formación universitaria es digamos, todavía decisiva. Luego, al mismo tiempo, España es uno de los países firmantes del acuerdo llamado Bolonia, que Bolonia es un espacio de educación superior al cual los países firmantes se obligan a asumir todas las normas de educación similar para que se produzca intercambio de alumnos. Es decir, que aquel alumno que estudia en España curse las mismas materias con muy poca diferencia para poder hacerlo luego en cualquiera otra de los 43 países firmantes de este tratado. Pero es un tratado pensado mucho para el mercado. Es decir, es un tratado que tiene bueno, una serie de aspectos muy positivos, como es, por ejemplo, una educación muy ligada al alumno, muy ligada a la tutorización del alumno. Tenemos que estar constantemente abiertos en nuestro despacho a cualquier tipo de duda que plantee el alumno, pero también es una alternativa, es un planteamiento muy ligado al mercado. Es decir, para nosotros, por ejemplo, los indicadores de rendimiento de calidad están en función de la cantidad de gente que cuando acaba consiguen trabajo, o de la cantidad de prácticas empresariales que conseguimos, o de los convenios con instituciones que alcanzamos. Entonces, en este sentido, bueno, pues la empresa privada todavía está muy lejos de la universidad. Posiblemente las empresas más avanzadas en tecnología tengan una relación más estrecha, pero por lo que hace al mundo de la comunicación en general y del periodismo en particular, estamos muy lejos, incluso a veces en competencia. Por ejemplo, los grandes medios en España tienen su propio máster profesional, es decir, crean una formación específica para lo que ellos entienden que va a ser su propio trabajador y renuncian a cualquier otro tipo de marco, convenio o relación con la universidad. Tan solo en los últimos tiempos, por el tema de la necesidad de becarios en España en este momento se llama también precarios, han intensificado la relación. Es decir, nuestros alumnos, cuando están a punto de acabar, van a hacer prácticas a estos medios, sobre todo en verano, en la época en que están de vacaciones los titulares de plantilla, y bueno, en principio es una práctica necesaria, pero al mismo tiempo para la empresa es una práctica muy rentable porque no pagan nada, ¿no? Claro. Entonces, digamos que estamos en una situación de planteamiento teórico, en principio de amplia relación con la empresa, pero en la práctica eso no se da. Ok. Y en el caso de los medios del Estado, los medios de comunicación que el Estado posee, ¿hay alguna posibilidad de que haya algún espacio de asesoría o de convenios de participación? Sí, en el caso de las televisiones públicas, sobre todo la televisión regional de Castilla-La Mancha, esto se ha planteado en los últimos tiempos y hemos firmado recientemente ya un convenio de cooperación para una participación muy activa. Por ejemplo, todos los jueves nuestros alumnos llevan a cabo una entrevista a través de la radio pública de algún personaje, o los trabajos que llevan a cabo nuestros alumnos en el ámbito de televisión, algunos de ellos luego son emitidos por la televisión pública. Los profesores colaboramos habitualmente en algún espacio, en alguna tertulia, en fin, yo mismo tengo una columna semanal de opinión, etcétera, etcétera. Es decir, en estos momentos la televisión regional sí ha pasado a ser un complemento muy importante de la facultad. No lo fue en el pasado. Y no lo fue en el pasado porque la facultad, como digo, nace en 2010, en 2011 se produce un cambio de gobierno y este nuevo gobierno que entra, del Partido Conservador, por cierto, entiende que la facultad es una creación de un partido político y nos hace la cruz, como se dice en España, es decir, nos margina. Y durante 4 años no tuvimos ninguna relación con esa institución pública, que por otro lado era un instrumento de propaganda al servicio del gobierno regional, como luego se ha demostrado y se ha denunciado, ¿no? Permíteme una digresión. Es recordar que esta universidad ha creado la Facultad de Periodismo hace pocos años, 2009 nos decías, ¿no? Y que lo ha hecho aprovechando el espacio de un modo bastante particular, les ha permitido un desarrollo incluso de estudios de grabación, muy interesante, en el contexto de una ciudad que es muy bonita y tiene una historia muy larga y profunda en la vida de España, ¿no? Sí. Bueno, inicialmente, cuando se planteó crear la Facultad de Periodismo, el debate era a qué ciudad había que ponerla, porque la estructura de la Universidad de Castilla-La Mancha es una estructura regional
y tiene campus en todas las provincias, en las 5 provincias de la región. En principio la facultad iba a ir a la provincia de Albacete, que es la más poblada y donde había más medios de comunicación, era lógico. Pero en el último momento se decidió que iba a ir a Cuenca. Bueno, Cuenca es una ciudad la más pequeñita de todas las provincias prácticamente, tiene sin embargo, como señalabas, una importante tradición histórica, es patrimonio histórico de la humanidad, declarada así por la UNESCO, y bueno, al final en 2010, como digo, en 2009 se inició el proyecto y en 2010 oficialmente se inauguró el primer curso, ¿no? Esta situación ha tenido sus pros y sus contras. Por ejemplo, a la hora de encontrar profesionales que participen de forma complementaria, y se llaman profesores asociados, ¿no?, en el desarrollo de talleres y de prácticas, ha sido una limitación, puesto que el tejido profesional es limitado. Claro. También ha sido un problema encontrar medios para hacer prácticas in situ. Pero la ventaja es que, como es una ciudad también de un planteamiento muy turístico, todo el tema de residencias para estudiantes, incluido también para profesores, lo hemos tenido bastante desarrollado desde un primer momento, y eso nos ha permitido tener una amplia llegada de alumnos de toda España. Es decir, nuestros alumnos son un 50% de la región de Castilla-La Mancha y el resto de España, que vienen a vivir allí. Sí, sí, muy interesante. En los últimos años, una de tus betas intelectuales es profundizar en historia de la comunicación. Me ha tocado ser testigo de tu participación en 2 redes de alcance internacional, una organizada en tu propio país, que es la que presides, otra es la red de historiadores de la prensa en Iberoamérica, que es fundamentalmente impulsada por colegas mexicanos, y en ese contexto surgió poco a poco la idea de trabajar ejes transversales y no cronológicos en la historia para cada congreso. Recuerdo la publicación de un libro donde se trabajaba el humor en la historia de la comunicación, y cómo recientemente esto ha girado hacia el interés particular por el sensacionalismo. Sí, el tema es que hay tanto por hacer que hemos ido recorriendo y quemando etapas. En un principio entramos en un debate metodológico porque teníamos que ponernos de acuerdo qué tipo de conceptos compartíamos y cuáles no, porque desde el concepto de comunicación, que es muy amplio, hasta las subespecialidades de historia del periodismo o historia de los medios, había que precisar cómo y de qué manera se articulaban, incluso si tenían cronología propia o eran dependientes de la historia política, de la historia económica, etcétera, etcétera. Después ya nos planteamos reconstruir periodos y abordar desde la historia, en este caso sí política del país, que había pasado, por ejemplo, con la prensa durante el franquismo, que había pasado en distintos periodos con los medios de comunicación. Pero una vez superado esas fases, la Asociación de Historiadores de la Comunicación ya tiene 25 años en este mismo, va a cumplir esa fecha, ya nos planteamos entrar en un análisis de lo que podríamos llamar ejes transversales o temas transversales que afectaban ya al mundo de la comunicación en general. Y el primero fue el humor como estrategia comunicativa de éxito. Durante pues aproximadamente 5 años hemos participado en un equipo de investigación que lideraban compañeros de Valencia para analizar este tema. Llevamos a cabo un congreso en Cuenca sobre este tema también, que dio lugar al libro que antes citabas. Y bueno, hemos publicado sobre todo monografías ligadas a publicaciones satíricas, a publicaciones populares, a publicaciones donde el humor está muy presente y que hasta ahora habían sido consideradas subgéneros o subculturas. Hemos intentado demostrar que todo lo contrario, que tenían una enorme capacidad de influencia, que llegaban a mucha más gente de la que se pensaba y que incidían mucho más de lo que algunos han dicho en la política o en las tomas de decisiones. Ahora nos hemos planteado el tema del sensacionalismo porque entendemos que, al igual que el humor, es otra de las grandes estrategias que marcó los cambios y la evolución en el mundo de la comunicación en general, pero especialmente en el mundo de los medios. Y para eso se ha configurado un potente equipo internacional de distintos países que van a abordar desde una metodología comparada cómo y de qué manera se implantaron estas estrategias, cómo y de qué manera evolucionaron. Bueno, ya hemos tenido un primer planteamiento en Valladolid, donde hemos intentado, primero que nada, de nuevo, abordar la definición conceptual de sensacionalismo, y ahora tenemos en el próximo mes de octubre otro congreso en Valencia, desde la Red Iberoamericana de Historiadores de la Prensa y del Periodismo, para lo mismo. Esperemos que dentro de 4 o 5 años sea tan fructífero como lo fue el del humor, ¿no?
Sin duda, esperemos que sí, y trataremos de estar allí donde nos toque, seguramente. Bueno, te estás despidiendo ya de una estancia de un mes en Argentina. Si me permites, antes, Sí. a propósito de la anterior pregunta, con respecto al inicio, sí, he participado en la red española de historiadores de la comunicación, que luego se ha ampliado con colegas portugueses y franceses, he participado en la mexicana, y os animo a que montéis la del Cono Sur, porque la evolución de los historiadores de los medios que he visto en Argentina, la capacidad, el conocimiento, la producción científica, yo creo que es ya de una madurez suficiente como para que se plantee una red propia, que luego de una manera mancomunada, federada, trabajemos, desarrollemos objetivos conjuntos, pero creo que ha llegado el momento y es necesario, ¿no?, animar tanto a los colegas que se dedican a ello, las distintas materias de las facultades, como sobre todo a los futuros estudiantes de maestría, de que esta es una materia con muchísimo futuro, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por el comentario motivador. Y por último, cuéntanos muy brevemente y sin compromiso alguno de sistematicidad, ¿qué te ha parecido la Argentina en este mes de estancia? Bueno, yo creo que he tenido una gran oportunidad de ver una Argentina en el inicio de una nueva etapa, que a mí me recuerda mucho la etapa que vivimos en España tras la caída del gobierno socialista y la llegada del gobierno conservador, donde, bueno, en aras a cumplir con el mercado todo fueron enormes restricciones, parecía que habíamos vivido, y así nos lo decían, por encima de nuestras posibilidades y por lo tanto nos tenían que devaluar sueldos, nos tenían que someter a leyes antiinflacionistas, etcétera, etcétera. En ese sentido me he encontrado casi reviviendo una etapa anterior, pero sobre todo me he encontrado como si estuviera en casa. Es decir, eso es lo más importante, porque ya no solamente por la importante presencia española, ¿no?, sino por el trato de las personas, porque no solamente compartimos un idioma, yo creo que compartimos una parte de la historia de nuestro mismo acervo, de nuestro mismo común, y eso en fin, de las estancias, yo estuve investigando durante mi tesis doctoral en París, yo soy más francófono que otra cosa, y claro, un poco vengo determinado por esa primera experiencia de juventud, y cuando voy a otros países digo, esto no se parece en nada, ¿no? Por ejemplo, la estancia en México, pues yo decía, esto no se parece en nada a aquello. Bueno, pues yo creo que la estancia en Argentina no se parece en nada a las anteriores porque ha sido muy positiva. Me alegra muchísimo y espero que tengas muchas oportunidades de retornar. Sin duda. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Gracias.